Bueno, muy buenas noches. Estamos ya en jueves. La semana pasó para Jesús también. Falta poco para que termine. A Jesús le faltaba poco para morir. Y hoy vamos a entender por qué Él dedicó el día miércoles a prepararse, a meditar, a fortalecerse, porque lo que afrontaría el día jueves sería algo realmente tremendo. Y todo comenzó con el día jueves, ¿no? Con la preparación para una fiesta. Porque era la gran fiesta, la fiesta de la Pascua. Se preparó el lugar, llegaron Jesús y sus amigos a participar de ese momento de fiesta sagrada, y cuando llegan a ese lugar están todos rodeando la mesa y preparándose para disfrutar ese buen momento, pero había un problema. Resulta que no estaba el siervo que debía lavar los pies de las personas, y obviamente las calles no eran pavimentadas. Los pies estaban realmente sucios y participar de una cena en esa condición no era para nada lo mejor. Se miraban unos a otros porque no estaba el siervo o el encargado. ¿Quién lo haría? Y ahí es cuando Jesús toma una fuente con agua, se arrodilla delante de cada uno de sus amigos y después con una toalla seca cada uno de los pies que los lavó, los secó, ante el estupor y la sorpresa de sus discípulos que están viendo a aquel que están esperando que sea ungido como rey de ellos en breve, muy en breve, haciendo un trabajo de siervo. Es como que no pegaba ni por casualidad. Un rey no podía hacer eso, pero lo estaba haciendo. Estaban todos totalmente descolocados, y una vez pasado ese momento choqueante realmente para todos, para los 12, Jesús dice, Mateo capítulo 26, versículo 26, que mientras comían Jesús tomó pan, lo bendijo, después lo partió y se lo dio a cada uno, lo repartió en sus discípulos diciéndoles, toman, coman. Todos comieron de ese pan. Y Jesús entonces les dijo, esto es mi cuerpo. No entendían todavía lo que Jesús les quería decir. Pero seguidamente Jesús tomó una copa, dice, y dio gracias y se las ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Y bebiendo todos esa copa de jugo de uva, Jesús les dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús estaba siendo categórico y clarísimo en lo que estaba diciendo. El cuerpo de Él que entregaría y la sangre de Él que sería derramada, dice, será para perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en el que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de esto cantaron salmos y fueron al monte de los olivos. Jesús quiso que entendieran que lo que pasaría después, porque ellos todavía no lo entendían, después a partir del domingo en adelante, en las semanas siguientes, empezarían a entender lo que Jesús dijo y qué significaba eso de que ese pan era símbolo de su cuerpo y esa copa de jugo de uva simbolizaba su sangre que era entregada. No lo entendían, lo entenderían después. Muchas veces, saben, las cosas que Jesús hace no se entienden, pero si Jesús las hace, tengamos la certeza, Jesús no se equivoca. Hagámosle caso, que a su debido momento entenderemos, ¿no? Y habiendo salido después de ahí, como leímos recién, que fue hacia el Monte de los Olivos, mientras iban desde la ciudad hacia el Monte de los Olivos, que estaba afuera de las murallas, tenían un cierto camino para recorrer, Jesús les fue enseñando un montón de cosas que quería que ellos recordaran. Entre ellas solamente por ahí destaco que lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús les dijo, miren, yo soy la vid, ustedes son las ramas.
el que permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto, y separados de mí nada podréis hacer. Jesús quería que entendieran lo trascendente y lo importante y lo fundamental, que era que cada uno se mantuviese unido a Él, unido a Jesús. Porque si no lo hacían, si no eran capaces de hacer eso, no había nada que pudieran realmente hacer. Siguieron avanzando hacia el Monte de los Olivos y Jesús sabía que sus amigos no entendían lo que estaba por pasar. Y sabía que sus expectativas y sus sueños se iban a reventar por el aire cuando vieran que Jesús, en vez de ser coronado rey, era crucificado como un ladrón. Entonces los preparó, los quiso preparar, intentó hacerlo y les dijo, miren, yo voy a ser herido y cuando yo sea herido, ustedes van a dispersarse, ustedes me van a dejar. Cuando Jesús está diciendo esto, leo ahora lo que dice Mateo 26, 33, dice que Pedro salió de frente a cortar a Jesús y le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces Pedro, casi ofendido por esto que Jesús le dijo, le insistió, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos decían lo mismo. Qué loco, ¿no? Qué buena intención tenía Pedro de que al ver preocupado a su Señor, quería que Jesús se quede tranquilo, que Pedro iba a estar ahí, que cuente con él, no importa lo que los demás hagan, él iba a estar firme ahí. Pero no está bueno contradecir a Jesús, porque Jesús tiene razón. Jesús intentaba que comprendan que vendría un momento difícil que los sacudiría, que los desparramaría, que los destrozaría a ellos y a sus expectativas. Pero Pedro no aceptó eso, y así fue, ni Pedro ni ninguno de los demás. Así fue que al día siguiente recibieron la bofetada que recibieron y todo quedó como quedó, ¿no? Y después llegaron hasta un rinconcito dentro del huerto de Getsemaní, y ahí dice que Jesús fue a buscar la fortaleza para lo que era inminente, lo que ya estaba pasando. Jesús sabía muy bien que ya estaban viniendo de Jerusalén a buscarlo y a llevárselo. Y Jesús sentía la falta de fortaleza para enfrentar ese momento. Por eso es que Él va a orar, está orando y rogándole a su Padre que si fuera posible que pase de Él esa copa, pero va a seguir adelante. Esto fue tan duro para Jesús que Él prácticamente no podía soportar la presión de la decisión y la angustia del momento. Pero pensando en lo que vendría en las próximas horas, en lo que sería la larga noche del jueves y el largo día viernes, Jesús se sobrepuso a todo porque estaba pensando en vos, en mí, en sus amigos. Y Jesús sabía que si Él no seguía adelante con el plan, nosotros no tendríamos posibilidad de salvación. Entonces, muy por encima de su instinto de conservación, de su deseo de no sufrir como sufriría y sentirse apartado de su Padre como se sentiría, Él dijo, vamos para adelante igual. Tan fuerte fue la lucha y esta decisión que Dios tuvo que enviar un poderoso ángel del cielo para que lo fortalezca, para que le dé ese poder y esa fuerza que él no tenía. La decisión la tenía, pero le faltaban fuerzas aún físicas para hacerlo. Y nos dice Juan en el capítulo 18, versículo 5, que cuando la turba llega para buscárselo, Jesús ya estaba muy cambiado. Ya no era el que casi no tenía fuerzas, él había sido fortalecido por Dios y por los ángeles. Y entonces cuando viene toda esa gente que venían armados con espadas, con palos, a la cabeza del grupo de soldados, guardias del templo y sacerdotes, a la cabeza de todos venía Judas, uno de los 12.
Y dice que cuando Jesús los vio llegar, preguntó, ¿a quién están buscando? Entonces Jesús les dijo, la gente le contestó, a Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron todos. Cayeron como desmayados, como muertos. Cuando Jesús dijo, yo soy es el nombre de Dios. Y lo tomó para sí, yo soy. Y cuando Él dijo eso, todos cayeron como muertos delante de Él. Pregunta, ¿quién está teniendo el absoluto control de la situación? ¿Son los soldados armados, los guardias, los sacerdotes, los que tienen toda la autoridad? ¿Ellos son los que están dominando la situación y finalmente se los llevan a Jesús de prepo? ¿O acá está pasando algo distinto? Cayeron todos como desmayados. Jesús pudo escaparse si quería, por supuesto, pero no lo hizo. Es más, insistió, versículo 7, ¿a quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús Nazareno repitieron. Yo soy, les dije, llévenme. ¿Saben cómo se desencadenó todo después? Finalmente sí se lo llevan, pero el que está manejando las cosas acá es Jesús. El que está haciendo que la profecía se cumpla es Jesús. Jesús no está siendo llevado por la fuerza como alguien indefenso, sino que quedó clarísimo en esta situación que Jesús decidió ir. Jesús decidió ser capturado y decidió ser llevado. Ojalá recordemos que Jesús decidió seguir adelante a pesar de todo, básicamente por una gran razón. Y esa gran razón sos vos. Él no podía imaginarse una eternidad en el cielo sin tu presencia con Él. Él eligió pasar por lo que pasaría el día viernes porque prefería pagar ese precio infinito antes que pasar la eternidad sin tu compañía. Que Dios nos bendiga para que, así como Él nos eligió al punto de dar su propia vida para salvarnos, ojalá vos y yo también lo elijamos, lo aceptemos y lo sigamos para que así podamos cumplir su sueño, el de pasar la eternidad en su presencia. Amén.